Bienvenidos amigos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de química aplicada y nuevas tecnologías. Hablemos ahora de los polímeros. ¿Qué cosas son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, de alta masa molecular, que se van a formar a partir de moléculas pequeñas de baja masa molecular, que se conocen como monómeros. Entonces no se olviden, los monómeros se unen para formar polímeros. ¿De acuerdo? Los polímeros resultan de la unión de cientos de miles de pequeñas moléculas denominadas monómeros. Tienen propiedades mecánicas características, gran resistencia mecánica por sus macromoléculas. Pueden ser, pueden ser naturales como la celulosa, el almidón, el glucógeno, y pueden ser plásticos. Los plásticos se obtienen industrialmente. Podemos mencionar al policarbonato, al policloruro de vinilo, al teflón, al kevlar y a la baquelita. Los plásticos pueden ser no biodegradables y biodegradables. Los polímeros se clasifican según su forma de cadena polimérica, según la cantidad de monómeros diferentes en el polímero, según el monómero de base que lo origina el polímero, según la reacción de síntesis, según su estructura molecular, según su comportamiento frente al calor, a la temperatura, según su comportamiento mecánico y según su estructura química de los monómeros que lo van a conformar. Los monómeros, según su origen, pueden ser naturales, como el almidón, como la celulosa, por ejemplo. Pueden ser semisintéticos, aquellos que se logran a partir de los polímeros naturales. Por ejemplo, el caucho, al tratarse con azufre, me va a dar el caucho vulcanizado. La celulosa se puede convertir en nitrocelulosa. Esas, esas son esos son polímeros semisintéticos. Pero también hay polímeros sintéticos que se obtienen, por ejemplo, a partir del petróleo, el policloruro de vinilo, el poliestireno, entre otros. Los polímeros, por la forma de la cadena polimérica, se clasifican en lineales, ramificados y entrecruzados. Los lineales no tienen ramificaciones. Los ramificados, fíjense, presentan ramificaciones diversas a lo largo de la cadena principal. Y los entrecruzados presentan estructuras tridimensionales parecidas a mallas, ¿no? En 3 dimensiones. Los polímeros, por su comportamiento frente al calor, pueden ser termoestables, aquellos que se pueden calentar una sola vez para ablandarse y luego se vuelven a endurar. Y los termoplásticos, aquellos que se pueden calentar más de una vez para ablandarlos. Tenemos los polímeros según la reacción de síntesis, polímeros por adición, polímeros por condensación. En el caso de los polímeros por adición, un solo tipo de monómero se adiciona uno a continuación de otro. En lo de condensación, uno o más monómeros se van a combinar entre sí generando productos secundarios y luego se polimerizan. También hay aquellos polímeros formados por etapas y aquellos polímeros formados en cadena. Los polímeros, según la cantidad de monómeros diferentes, se clasifican en homopolímeros cuando tenemos todos los monómeros iguales. Esos son monómeros idénticos. Copolímeros si usamos más de un monómero. Tenemos los copolímeros alternados,
Fíjense acá, AB, 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 AB. Luego tenemos los copolímeros en bloques. A unido con B, 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 etc. Y tenemos los copolímeros de injerto, una cadena de monómeros A de donde salen ramas de monómeros B que se han unido. Los polímeros por su estructura molecular pueden ser amorfos sin un orden geométrico adecuado, semicristalinos, un orden intermedio, y cristalinos. En ese caso, sí hay un orden geométrico tridimensional. Los polímeros, según su comportamiento mecánico, pueden ser elastómeros. Por ejemplo, tenemos acá que mencionar al caucho, es un elastómero, se puede estirar, se puede deformar y puede regresar a su situación inicial si se deja de aplicar la fuerza externa que lo ha deformado. Los polímeros plásticos pueden ser biodegradables y no biodegradables. Los plásticos son materiales poliméricos estables con propiedades especiales, ¿no? Los polímeros, según su estructura química del monómero que lo conforma, pueden ser, formaldehídicos, poliolefínicos, poliésteres, poliéteres, poliamídicos, pueden ser celulósicos, acrílicos, vinílicos y poliuretanos. Cuando hablamos de los plásticos, estamos hablando de materiales poliméricos estables en condiciones normales de uso. Los plásticos tienen múltiples usos, pero lamentablemente representan uno de los materiales contaminantes que más preocupan a los hombres de ciencia. Sin embargo, repito, es un material, los plásticos constituyen un material muy versátil, ¿no? Cuando hablamos de los plásticos, tienen propiedades, características que en general podríamos resumir acá. Fáciles de trabajar y de moldear. Tienen un bajo costo de producción. La mayoría se obtiene del petróleo. Poseen baja densidad, son impermeables, buenos aislantes térmicos. Cuando hablamos de los plásticos también se usan como aislantes acústicos, resistentes a la corrosión, a muchos factores químicos y algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Si se queman, son altamente contaminantes porque producen monóxido de carbono. Los plásticos biodegradables se van a obtener a partir de la pulpa de la papa, del maíz, del camote, de la yuca, el almidón de algún tipo de papa. Ustedes saben que el Perú tiene más de 3.000 variedades de papa y algunos me dan un buen almidón para preparar plásticos biodegradables. Ahora se están usando mucho los polihidroxialcanoatos, PHA, polihidroxialcanoatos, para fabricar bioplásticos. Los bioplásticos tienen propiedades de los plásticos convencionales, pero ¿en qué se diferencian? En que sí se biodegradan. Actualmente se están usando ya los bioplásticos en muchas industrias. Bueno, actualmente se están fabricando bolsas de bioplásticos y también botellas de bioplástico. Entonces, estas bolsas y estas botellas de bioplástico, una vez que ya han sido utilizadas, pueden ser tratados como desechos orgánicos y entonces se pueden recortar, picar, tratar, manipular y se puede convertir pues en humus, ¿no? Podemos agarrar estas bolsas y estas botellas después de haberlas recortado, picado y ponerlos en la tierra del jardín, por ejemplo. Y en el plazo de 30 días aproximadamente,
vamos a ver que ya no existen estas botellas y estas bolsas de bioplástico. Por eso se dice que son biodegradables. Los plásticos biodegradables se obtienen a partir del almidón, ¿no es cierto? Y tienen la característica de que se pueden inyectar, extruir y también termoformarse. A partir del almidón, de la papa, del maíz, de algunos cereales, de muchos tubérculos, se puede lograr bioplásticos. Cuando hablo de la extrusión, que es una propiedad que tienen los plásticos, es porque se puede trabajar con alta presión en moldes especiales y lograr estructuras como las que estamos viendo acá abajo. Les decía que los bioplásticos tienen propiedades fisicoquímicas similares a los de los plásticos comunes, pero la diferencia está en que estos se pueden biodegradar. ¿De acuerdo? El ácido poliláctico y los polihidroxialcanoatos se están utilizando también para preparar plásticos biodegradables. El almidón es un polisacárido de reserva vegetal. Sabemos que reaccionan con el ugol, que es una mezcla de yodo con yoduro de potasio, mostrando un color azul intenso, a veces un color rojo. Lo usamos en alimentos, en papeles, en cartones, etc. El glucógeno es también es un polímero, pero animal, es un polímero de origen animal, se le llama almidón animal. Está hecho básicamente de amilopectina y a diferencia del almidón que tiene amilosa y amilopectina, ¿no? El glucógeno está en los músculos y en el hígado. Luego tenemos la celulosa, que es un polisacárido compuesto exclusivamente de glucosa y es insoluble en agua, forma parte de las paredes celulares. Vamos a hablar ahora de el colágeno, también es una molécula proteica polimérica y se encuentra en la piel, en los huesos. Es muy importante el colágeno en la industria de los alimentos y también de la cosmética. La quitina es otro polímero de origen animal, forma el exoesqueleto de los artrópodos, de los insectos, los crustáceos, etc. Cuando hablamos del ácido hialurónico, es otro polisacárido que presenta una función estructural muy importante también en la industria de los cosméticos para tratar estas líneas de expresión en la cara, por ejemplo. La baquelita ya es un plástico. Voy a hablar de la baquelita, el Nomex y el Kevlar. La baquelita fue el primer plástico que se sintetizó en el siglo XX. Cuando hablamos de la baquelita, este plástico se sintetiza a partir del fenol y el formaldehído. Se puede moldear, no conduce la corriente eléctrica, es resistente al agua y a los solventes. Miren, estos teléfonos antiguos, estas pulseras son hechas de baquelita. El plástico Nomex, hay que tener cuidado con este Nomex y el Kevlar, han sido preguntas de admisión en varias universidades. El Nomex es un plástico de la familia de las aramidas, o sea, tienen algo de aromático y algo de amida. Es ignífugo, muy resistente al calor. Por eso la ropa de los bomberos se, se preparan pues con plásticos Nomex, porque retarda la combustión. Entonces, si en un incendio, un bombero le cae materia del incendio ahí, al prenderse su uniforme, él va a tener tiempo para poder escapar de las llamas. Este Nomex es para estos casos, ¿no? Los, los uniformes de los bomberos, de los corredores de autos, por ejemplo, los pilotos, ¿no? También están hechos de Nomex. El Kevlar o poliparafenileno es un plástico también del grupo de los plásticos amídicos, ¿no es cierto? Se obtiene
combinando el parafenil en diamina con el dicloruro del ácido tereftálico. ¿Cuál es la característica del Kevlar? Tiene alta fuerza extendible, es resistente, es muy duro, alta resistencia al corte. Por eso que el Kevlar se usa para fabricar chalecos antibales, cascos de protección para los militares, por ejemplo. Tenemos tres más: el nylon, el policarbonato y el poliepóxido. El nylon es una marca registrada, es una marca registrada. Se usa mucho, se usa mucho en la industria de las confecciones de las fibras para medias, por ejemplo, de nylon. Su punto de fusión es 263 grados Celsius y es soluble en fenol, en cresol, en ácido fórmico. El policarbonato es un termoplástico fácil de trabajar, fácil de moldear. Con los policarbonatos podemos preparar, por ejemplo, los DVDs o esas lunas irrompibles que se usan en los edificios, en los bancos, están hechos de policarbonatos. Tenemos los poliepóxidos, son resinas epoxi o poliepóxidos. Estos, estos se pueden moldear, son muy resistentes, por eso que se usan en la construcción. Miren, acá tenemos una imagen de construcción de escaleras, por ejemplo, para habitaciones, ¿no? Para centros comerciales. Mesas de alta resistencia se construyen también con poliepóxido. Tenemos tres plásticos más. El poliestireno, PS, que se obtiene al polimerizar el estireno o vinilbenceno. Es un plástico que se utiliza bastante para fabricar, por ejemplo, vasos, platos, recipientes. Por su, por su fácil moldeo, por inyección se pueden lograr, pero es altamente tóxico. Está mezclado con freones, o sea, destruye la capa de ozono, produce cáncer, es carcinógeno. Además, también destruye la fauna, ¿no? Mata la fauna marina, por ejemplo. Flota sobre el agua del mar. Es muy dañino el poliestireno. Se conoce como tecnopor o corcho blanco. El polietileno es el plástico más simple, el más sencillo, porque se obtiene a partir etileno, del etileno. Es el más barato, el más abundante en la tierra. 60 millones de toneladas se producen al año aproximadamente. Es el más contaminante, repito, pero se utiliza, por ejemplo, para fabricar bolsas, ¿no? Esas bolsas que usamos normalmente para comprar el pan, etcétera, son bolsitas de polietileno. El polimetil metacrilato, conocido como acrílico, PMMA, polimetil metacrilato, es transparente, entre todos los transparentes, el mejor, es resistente al rayado, se utiliza para fabricar, por ejemplo, una gran variedad de adornos, llaveros, etcétera, y también prótesis para los ojos, por ejemplo. Hablemos del polipropileno. El polipropileno, PP, es un polímero termoplástico parcialmente cristalino. Se va a obtener a partir del propeno o propileno. Tiene características especiales. Se utiliza mucho para fabricar, por ejemplo, equipos de laboratorio, equipos automotrices, de gasfitería, etc. Es resistente a solventes químicos, a los álcalis, a los ácidos. También tenemos el politereftalato de etilo, el plástico PET. Este es otro plástico que viene en los exámenes de admisión. El plástico PET es el tereftalato de polietileno. Es un plástico que se recicla con bastante facilidad. Se utiliza para fabricar botellas para el agua. Las botellas de agua que usamos diariamente están hechas de plástico PET, ¿de acuerdo? Entonces este plástico se puede reciclar, ¿correcto? Seguramente ustedes han visto
zapatitos o zapatos de este tipo que están hechos de material reciclado a partir del plástico PET, ¿no es cierto? Ahora se hacen prendas, se hacen chompas, se hacen sacos, se hacen frazadas también de plástico PET, que es reciclado previamente. El poliuretano es un polímero que corresponde pues a la serie de los poliisocianatos. Son las espumas que usamos con frecuencia. Su resiliencia característica permite pues darle uso para la fabricación, por ejemplo, de cojines para los muebles, ¿no? De sala. Son termoestables, se utilizan en las puertas de las refrigeradoras, en las puertas de los barcos, de los aviones, de los autos, etcétera, etcétera. Tenemos también, tenemos también el policloruro de vinilo, el PVC, se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo. Es flexible en cables, en juguetes, en calzados, etcétera. Se le da múltiple utilidad, por ejemplo, para fabricar tubos para luz, para agua, para desagüe. La silicona es un polímero que tiene componentes de silicio, por eso se dice que no es totalmente orgánico y es muy útil para fabricar lubricantes, adhesivos, impermeabilizantes y tiene aplicaciones médicas como prótesis también, para implantes de mamas, etc. El teflón es un plástico conocido como politetrafluoroetileno. Se obtiene a partir del tetrafluoroetileno, que es un derivado del etileno. Este es un plástico muy utilizado para la fabricación de menaje en la cocina, sartenes, ollas, etcétera, ¿no? Finalmente vamos a hablar acá de el rayón, el rayón que también es un polímero, es un plástico polimérico muy usado en confecciones textiles. Es una fibra celulósica manufacturada, regenerada. Estas telas que ustedes conocen para fabricar, por ejemplo, para tapizar muebles, ¿no? Está hecha de rayón. También se utiliza en la industria de la fabricación de ropas, de algunas prendas de vestir. Y la fibra de vidrio es un material polimérico que contiene dióxido de silicio. En realidad, la fibra contiene vidrio en sí. Ustedes ven acá, son fibras muy finas que se van a amoldar para poder construir, como en este caso, piscinas, jacuzzis, asientos de buses, etcétera, entre otros, ¿no? Claro que sí. Hablemos de las celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos de conversión de energía va a transformar el hidrógeno y el oxígeno en corriente eléctrica, en calor y en agua. La celda de combustible de hidrógeno es la más sencilla de todas. Esta es una alternativa para producir energía limpia. Aquí observen en el gráfico de la parte superior, por acá ingresa el combustible, que podría ser hidrógeno, por acá ingresa el aire, que contiene oxígeno, y miren lo que se produce: agua, calor y electricidad, por eso se prende el foco. Entonces, en una celda de combustible va a haber una función similar a la que se produce en una batería. El problema es que acá los materiales que participan en la reacción deben alimentarse permanentemente. Si yo quiero una celda de combustible de hidrógeno, debo suministrar permanentemente hidrógeno y oxígeno.
Observen cómo funciona esta celda de combustible. Por este lado ingresa el hidrógeno, se va, el hidrógeno se va a oxidar, se va a oxidar en el ánodo y por el otro extremo ingresa el oxígeno que se reduce en el cátodo. Intermediamente tenemos un electrolito que va a permitir el paso, de los protones y va a evitar el paso de los electrones. Por otro lado, mientras sucede la oxidación del hidrógeno, se va a dar la reducción del oxígeno, pero el flujo de electrones va a pasar por acá y va a generar una corriente eléctrica. Finalmente, el único producto que se genera en esta reacción de óxido-reducción va a ser agua. Se libera agua, se libera calor. Se genera corriente eléctrica. La celda de combustible es un dispositivo que produce electricidad y agua mediante un proceso inverso a la electrólisis. Miren, en la electrólisis, la electricidad más el agua te da hidrógeno más oxígeno. Pero en la pila de combustible o celda de combustible, hidrógeno más oxígeno te da electricidad más agua. Hay dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Hay un electrolito, ¿de acuerdo? Que se encarga de transportar los iones. Se encarga de transportar los iones. A veces el electrolito tiene un catalizador. Entonces, el hidrógeno va a ser utilizado como combustible y el oxígeno va a ser utilizado como oxidante. Esta es una estructura típica de una celda de combustible. Pero las celdas de combustible producen 1,2 voltios aproximadamente. Estoy hablando de la pila o celda de combustible de hidrógeno. Y las celdas de combustible pueden lograr rendimientos de 50, 60, hasta 70% inclusive. La celda de combustible, en el caso de la que trabaja con hidrógeno, miren su funcionamiento. Por acá ingresa el hidrógeno que se va a oxidar en el ánodo, ¿de acuerdo? Y al oxidarse pierde electrones. A través del electrolito viajan los iones positivos de hidrógeno, pero por este otro extremo ingresa el oxígeno que se reduce en el cátodo y entonces el oxígeno reducido y el hidrógeno oxidado se juntan para formar agua, que es el producto único que se genera. Pero para que suceda esta oxidación y esta reducción, los electrones que pierde el hidrógeno circulan generando corriente eléctrica y van a reducir al oxígeno. En esta reacción de óxido-reducción, el hidrógeno con el oxígeno genera agua. Finalmente, la celda de combustible se ha constituido en la alternativa adecuada para producir energía limpia. Como ustedes ven, no hay emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Las celdas de combustible se están utilizando en algunos pequeños laboratorios, en algunos quirófanos de ciertas clínicas, en buses escolares, ya se le está dando uso. Una celda de combustible se puede asociar y se puede formar una pila de combustible con mayor voltaje. Pero una sola celda de combustible de hidrógeno, les decía, que produce 1,2 voltios. Hay celdas de combustible que pueden funcionar con metano, con propano, con óxidos metálicos, con carbonatos, etc. Otra tecnología importante que debemos tener en cuenta es la superconductividad, los superconductores. Se define como superconductividad al flujo de la corriente eléctrica sin resistencia en ciertos metales. En aleaciones, en cerámicas,
Cuando bajamos la temperatura, bajamos tanto la temperatura a temperaturas cercanas al cero absoluto de la materia, que sabemos que es 273 grados bajo cero. Entonces, lo que se logra al bajar las temperaturas es lograr que la resistencia baje bastante, que la resistencia tienda a cero. Ustedes saben que los metales y las aleaciones son buenos conductores de la corriente eléctrica, pero tienen cierta resistencia. Significa que cuando la corriente fluye a través de un metal o de una aleación, se pierde energía. Pero esta resistencia se debe a que hay un rozamiento entre los electrones y los átomos del metal que estamos utilizando. Cuando se baja la temperatura, disminuye prácticamente, prácticamente la resistencia a un valor muy cercano a cero. Y entonces se genera un fenómeno conocido como el efecto Meissner. El campo, el campo electromagnético va a pasar en la parte externa del cuerpo y no va a atravesar el cuerpo. Este campo electromagnético lo convierte en un superimán, en un superimán. Entonces, al bajar la temperatura, logramos pues de que estos imanes puedan levitar, por ejemplo. ¿No es cierto? Los superconductores, en los superconductores vamos a ver la presencia de campos magnéticos que se generan alrededor del cuerpo. Esto se aprovecha para construcciones muy especiales. Los superconductores han logrado resistencias muy cercanas al cero, a temperaturas bajas de 23 Kelvin, 77 Kelvin, 133 Kelvin. Entonces, se han construido sistemas como los trenes maglev, es una de las aplicaciones. Trenes que se mueven por levitación magnética a grandes velocidades, trenes que han alcanzado, como el de Shanghái, 431 kilómetros por hora, los trenes bala. Para el 2027, Japón está ofreciendo un tren bala, un tren maglev, que va a alcanzar 603 kilómetros por hora. Los superconductores se usan en las máquinas de resonancia magnética, en los hospitales, en la orientación del haz de un acelerador de partículas, como los betatrones, los ciclotrones, los singotrones, por ejemplo. También se emplean en la separación magnética de partículas magnéticas, en la industria de los pigmentos. Ahí vamos a ver aplicaciones de los superconductores. La superconductividad es la capacidad que poseen algunos cuerpos para conducir la corriente eléctrica con una resistencia prácticamente nula, prácticamente nula. Se pueden aplicar en trenes maglev, en motores eléctricos, en dispositivos de levitación magnética. Los superconductores se generan a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto de la materia. ¿Qué es la corrosión? ¿Qué es la corrosión del hierro? Ustedes saben que el hierro que existe en la Tierra proviene de los meteoros que han llegado del espacio. Entonces, cuando tenemos una ventana de fierro, una puerta de fierro, vemos cómo la puerta de fierro, la ventana de fierro, comienza a oxidarse. Eso significa que el fierro está tratando de volver a su estado meteórico. La corrosión es la interacción del hierro con el medio que lo rodea. Debido al oxígeno y a la humedad que lo rodea, se va a producir el deterioro del fierro. Los materiales ferrosos sufren corrosión, se transforman,
se transforman en herrumbre, que es el hidróxido de hierro. Hay una oxidación tal que el hierro primero pasa a hierro más 2, luego a hierro más 3, ¿no es cierto? Y finalmente se transforma en hidróxido de hierro 3. Pero esto sucede si hay oxígeno y hay agua. En los lugares donde hay oxígeno y hay humedad, ahí va a haber corrosión. Ahí se va a producir herrumbre. En los lugares donde hay menos oxígeno, menos humedad, entonces habrá menos corrosión, menos formación de herrumbre. El oxígeno del aire y la humedad son los responsables de la oxidación del hierro, de los materiales ferrosos, de su corrosión, de la formación de la herrumbre, que es el hidróxido de hierro 3. Según estas reacciones, el hierro se transforma en óxido de hierro 3 al combinarse con el oxígeno, y el óxido de hierro 3 al combinarse con el agua termina formando el óxido férrico o herrumbre. ¿Cómo podemos evitar la corrosión? La manera más simple de evitar la corrosión es formar una barrera entre el metal y la atmósfera. Puede ser que lo logremos agregándole una o cubriendo al material que queremos proteger con una capa de pintura, ¿no? Una capa de pintura anticorrosiva, pintura de minio que contiene óxido de plomo, o una capa de aceite, ¿no? Hay grasas, hay plásticos sintéticos anticorrosivos. Otra forma consiste en recubrir el material que queremos proteger con una fina capa de otro metal que sea más activo que el hierro. Por ejemplo, podemos hacer un baño de zinc, ¿no? Un baño de zinc, el galvanizado, un baño con cromo también, ¿no es cierto? De esa manera podemos proteger a los materiales ferrosos de la corrosión. Los cascos de los barcos, por ejemplo, son de acero, pero los podemos proteger de la corrosión si le colocamos zinques, ¿no? Le colocamos zinques y entonces el zinc que se coloca sobre el hierro, sobre el acero de los cascos de los barcos, el zinc que se oxida, se gasta el zinc, va a ser el ánodo de sacrificio y el casco queda protegido. Aquí vemos en esta imagen cómo se pueden proteger estos tubos que son enterrados. Se conectan a una placa de magnesio, por ejemplo, y entonces el magnesio, por tener mayor potencial de oxidación, se oxida y de esa manera se protege al tubo de fierro o de acero. Otra forma es proteger a estos tubos de acero o de fierro colocando una corriente continua, de tal forma que podemos usar chatarra de fierro, por ejemplo, y el polo negativo de la corriente continua se conecta al tubo que queremos proteger y de esa manera va a actuar como cátodo. No se olviden entonces que para proteger el material ferroso podemos usar un ánodo de sacrificio o también podemos usar una corriente impresa. Este es un ejemplo donde vemos el uso de los zinques en los cascos de los barcos. Los zinques que se colocan sobre los cascos de los barcos son los ánodos de sacrificio. Y acá vemos un ejemplo de corriente impresa. Esta corriente se debe conectar a un ánodo de sacrificio que puede ser chatarra y el material que queremos proteger debe estar conectado al polo negativo. No se olviden que la sal común y los ácidos van a potenciar la corrosión. Los ácidos y la sal común potencian la corrosión. En cambio, van a proteger
de la oxidación, de la corrosión al hierro, la ausencia de oxígeno, la ausencia de humedad, un medio básico, recubrimiento de pinturas y aceites como los que estamos viendo acá, la protección metálica del hierro con ánodos de sacrificio, de zinc, de magnesio. Eso es una protección catódica usando ánodos de sacrificio. Finalmente, vamos a mencionar a los tratados internacionales que son acuerdos para ayudar a proteger la capa de ozono. Tenemos el protocolo de Montreal, ¿no? En este protocolo se han dado las pautas para reducir la fabricación y el consumo y el uso de freones, los clorofluorocarbonos, los halones y productos clorados que destruyen la capa de ozono. Tenemos el otro protocolo, que es el protocolo de Kioto, donde el acuerdo nos lleva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para disminuir de esa forma el impacto y también disminuir el calentamiento global. Los desechos nucleares tienen como fuente más importante las centrales nucleares. Más de 400 centrales nucleares en el mundo, más de 100 centrales nucleares en Estados Unidos, 50 en Japón y otras tantas en Europa, producen más de 600.000 megavatios de energía eléctrica al año. Pero en este proceso de fisión que se dan en las centrales nucleares, se producen restos nucleares, desechos nucleares. De estos desechos nucleares, solamente una pequeña cantidad, productos de estas fisiones nucleares, tienen aplicaciones en medicina nuclear. Algunos para el diagnóstico del cáncer, como el yodo 131, el carbono 14 y el tritio, y otros para la terapia de ciertos tipos de cáncer, como el cobalto 60, el cesio 137, entre otros. Pero sabemos que las emisiones de radiaciones beta, radiaciones alfa, radiaciones gamma, son letales porque producen diversos tipos de cuadros, como los cánceres, tipo leucemia, por ejemplo. Entonces, no hay un acuerdo internacional para el tratamiento de desechos nucleares, pero sí se trata pues de fortalecer la cooperación internacional, ¿no? El intercambio de tecnologías, el intercambio de técnicas para el tratamiento de estos desechos nucleares. Todas las centrales nucleares tienen piscinas de aguas isotópicas donde se depositan desechos nucleares, tienen sótanos, búnkeres que se han construido 80 metros bajo la superficie de la Tierra, donde en recipientes especiales hechos de hormigón y de plomo se guarda estos desechos nucleares. Pero Japón ha construido un barco llamado el barco de la muerte, de doble casco, de altos índices de seguridad. Es muy seguro, eso sí, y ese barco contiene todos sus desechos nucleares y ese barco viaja por todos los mares del planeta. Lo llaman el barco de la muerte, pero es altamente seguro. Muy bien, finalmente, finalmente vamos a decir que el tratamiento de residuos nucleares incluye pues su reducción del volumen de esos residuos por evaporación, filtración, centrifugación, descontaminación, eliminación, eliminación de determinados radionúclidos por precipitación, por desgasificación. Y algunos cambios en su composición, solidificación, por reacción de cementación, etcétera, etcétera.
Les agradezco por su atención y será hasta una próxima oportunidad.